En este capítulo del curso estudiaremos el origen de los datos y la forma correcta de explorarlos. Estudiaremos la importancia de conocer y tener datos bien estructurados tanto para el análisis de nuestros datos como a la hora de implementar un algoritmo de Machine Learning. A menudo, las empresas tienden a tener un desorden en los datos, teniéndolos en diferentes formatos y estructuras, lo cual entorpece la labor del ingeniero de Machine Learning para poder llevar a cabo modelos a la realidad, ya que antes hay una enorme labor en la unificación de los datos en un solo formato estructurado. Esto es natural en las empresas, pues usan hojas de cálculo, bitácoras, PDFs, diferentes gestores de bases de datos, diferentes formatos como CSV, JSON, TXT, incluso Words o bitácoras de trabajo que usan para poder registrar las observaciones y tareas diarias que llevan a cabo. Sin embargo, es labor del ingeniero de datos encargarse de cada uno de estos registros vaya a un lugar donde se guarden de forma estructurada y ordenada, para después poder llevar a cabo un análisis exploratorio exitoso. Cuando comenzamos nuestro trabajo en la implementación de algún algoritmo de Machine Learning, es de vital importancia conocer nuestros datos y cómo se relacionan entre sí. Cuando llevamos a cabo nuestro análisis exploratorio, nuestra intención es encontrar la relación entre variables que afectan a la variable que deseamos predecir, y este proceso se lleva a cabo por medio de preguntas en nuestros datos y respondiendo a las preguntas a través de una gráfica, posteriormente con algunas pruebas de hipótesis y finalmente con un modelo estadístico, que en este caso usaremos algoritmos de Machine Learning. En el argot de el Machine Learning hay un dataset muy famoso en Kaggle que es para principiantes que se llama Titanic. A continuación, aplicaremos el caso de análisis exploratorio al dataset de Titanic y aprenderemos a realizar este proceso paso a paso. En el curso de análisis de datos con Python en mi canal de YouTube, que está 100% gratuito, vemos también esta parte de análisis exploratorio un poquito más a detalle. Y aquí también lo veremos muy a detalle ya que vamos a aplicar los algoritmos de Machine Learning y demás a este dataset y a otros. Sin embargo, este es un solo video y en YouTube es un curso completo de análisis exploratorio. Este es un claro ejemplo, este dataset es un claro ejemplo de cómo datos que quedaron dispersos en el fondo del océano, en la bitácora de algún oficinista, secretario de algún puerto o demás, o los que vendían tickets, eh, hicieron el esfuerzo. O sea, ahora tenemos todos estos datos en un CSV para poder estudiarlo. Muchas personas hicieron el trabajo por estudiar, centralizar y unificar la información que había, que ahora tenemos a continuación disponible. Y más o menos esta es la estructura de el dataset de Titanic. En primer lugar tenemos la variable survival, que nos habla acerca de si pues esa persona sobrevivió o no en el Titanic. Tenemos el P-Class, que es el estatus socioeconómico de la persona, que digamos que es como el ticket class. O sea, si pagó la primera clase, segunda clase o tercera clase. Después tenemos el sexo de la persona, que es si es hombre o mujer. Después tenemos la edad. En este caso, la edad es fraccional si es menor a 1. Caso contrario, esta medida está con precisión de 0.5. Es decir, alguien puede tener 25 años y otra persona puede tener 25.5 años. Es decir, tenemos precisión de medios. Tenemos esta variable que se llama SIV-SP, que se define como la relación del número de siblings, es decir, hermanos, hermanas, hermanos de ley o hermana de ley, dividido por la cantidad de maridos y esposas que había en el Titanic. Y bueno, amantes y novios son ignorados, no son tomados en cuenta. Después tenemos una característica que se llama parch, que se define como el número de parents, es decir, madres y padres, dividido por el número de niños que había a bordo en el Titanic. Entonces, parent se define como madre o padre y child es hijo, hija, hijo de ley, hija de ley. Eh, y bueno, algunos niños viajaron con niñera, pero para esos casos parche es igual a cero.
Fare es la cantidad que pagó el pasajero por su boleto. Y cabin es el número de cabina. Y embarked son tres tipos. Está Cherbourg, Queenstown y Southampton. Estos tres embarcaderos recogieron a personas para que pudieran abordar el Titanic. Y bueno, el dataset que usaremos para realizar este análisis exploratorio, como ya dije, se llama Titanic y este repositorio tiene un resumen de las personas que sobrevivieron o no después del suceso del Titanic y se recopilaron todos estos datos de las víctimas. Este, y pues, como has de suponer, la variable que nos gustaría predecir es si un pasajero sobrevivirá o no. Por lo que las preguntas o hipótesis que le hagamos a los datos deben buscar una relación a la variable dependiente. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos pasajeros sobrevivieron y cuántos no? ¿La clase de boleto acaso tiene una relación con la supervivencia? ¿El género de la víctima tiene una relación con la supervivencia? ¿Y cómo es la relación de la edad y la supervivencia? Todas estas preguntas nos van a dejar ver si hay una variable que altere o no la probabilidad de haber sobrevivido o no, dada esta condición. Y bueno, aquí en el curso te he dejado ya el dataset para que lo descargues. Recuerda que tiene extensión .txt, la tienes que cambiar a CSV al momento de que la descargues para poderla cargar en tu cuaderno de Jupyter. También te dejé el cuaderno de Jupyter que usé para sacar estos datos. Y bueno, hay algunas preguntas que queremos resolver. En primer lugar, lo que queremos resolver es cuántos pasajeros sobrevivieron y cuántos no. Entonces, em, recordemos que la columna survived nos etiqueta con un 0 si el pasajero no sobrevivió y con un 1 si el pasajero ha sobrevivido. Entonces, en este caso, en el caso de el dataset de entrenamiento, nos dice que 549 personas sobrevivieron, no, perdón, 549 personas fallecieron y 342 sobrevivieron. Sí, pero también hay más preguntas muy interesantes que nos podamos hacer. Dada la naturaleza de que Survived está etiquetado con 0,1, es un problema de clasificación binaria, nos permite que al momento de sacar un promedio podamos sacar también el probabilidades, ¿no? Como lo vamos a ver en este caso. Pero antes, también es interesante preguntarnos que cómo se relaciona la edad con la supervivencia. Y aquí nos dice que la media de las personas que fallecieron es 30.41 y la media de la edad de las personas que sobrevivieron es 28.55-54. Esto nos habla de que eh, pues no hay mucha diferencia en la media de las personas que fallecieron y no. Entonces nos habla acerca de que las distribuciones muy probablemente son muy parecidas y no está tanto en la edad las personas que sobrevivieron, pero pues también hay algunos reportes del Titanic que nos dicen que pues ningún bebé logró sobrevivir, ¿no? Entonces, pues como sabemos, los bebés están en la cola izquierda de la distribución y los adultos están en la cola derecha de la distribución. Entonces, habría que checar la distribución de sobrevivido y no sobrevivió. Pero de momento solamente nos interesa conocer las edades promedio. Quizá estos datos, al ser muy parecidos, no nos dan mucha pista acerca de qué pasó, pero en algún otro caso podría haber sido que personas con una media muy diferente en las distribuciones de las personas que sobrevivieron y nos hay una gran diferencia, entonces ahí podemos hilar un poco más el asunto, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es si el género, el sexo de la persona, tiene alguna relación con la supervivencia. Entonces aquí, como te comentaba, el haber tanto sexo como survived son variables que están etiquetadas por ceros y unos. Entonces, aquí en el conteo de female y male nos dice que en el caso de que seas mujer, tienes un 74% de probabilidades de pues sobrevivir y de hombres del 0.18% de sobrevivir. Entonces, nos habla pues de que las mujeres, si vieron la película, pues las mujeres, lo primero que dicen las personas es, bueno, mujeres y niños, súbanse a los botes y que se salven, ¿no? Y tenemos otras preguntas, ¿no?
por ejemplo, cuántos pasajeros embarcaron en cada puerto y si el hecho de haber embarcado en un puerto te da una cierta situación favorable a la hora de determinar si vas a sobrevivir o no. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en el embarque S se subieron 644 personas, el embarque C 168 y el embarque Q 77. Y bueno, proporcionalmente tenemos que en C tenemos un 55% de probabilidad de vivir y en los demás pues las probabilidades son muy bajas, ¿no? La probabilidad de fallecer son más grandes. ¿Por qué? Porque la proporción de personas que fallecieron, por ejemplo, en Q es el uno menos esto que está aquí, ¿no? Que viene siendo más o menos como el 62% de personas que fallecieron que venían del embarque Q y en el caso S un 66% de personas que venían en el embarque S. Y otra cosa que nos interesa saber también es si el hecho de haber pagado una primera clase, segunda clase o tercera clase te da ciertas ventajas para poder sobrevivir. Es decir, si a lo mejor los de la primera clase por protocolo son los primeros que tienen derecho a subirse a los botes de rescate o tienen botes de rescate especiales y demás. Y aquí vemos que sí hay una gran diferencia entre las personas que sobrevivieron en proporción en cada clase. Entonces, en la primera clase sobrevivieron cerca del 63% de las personas que iban en primera clase. Si ibas en segunda clase, el 47% de las personas que iban en segunda clase se sobrevivieron. Sin embargo, en la tercera clase, solamente el 24% de las personas que iban en tercera clase lograron sobrevivir. Y por último, tenemos la pregunta que la tarifa tiene alguna relación con la supervivencia. Y pues sí, vemos que la tarifa pues es el costo del boleto y vemos que las personas que pagaron más por su boleto, eh, pues eh, tendieron a sobrevivir, ¿no? O sea, la media de personas que sobrevivieron pagaron cerca de $48 en su boleto y las personas que fallecieron pagaron alrededor de $22, lo cual esta pregunta confirma nuestro punto anterior de que si ibas en segunda o primera clase tenías un poco más de probabilidades de sobrevivir. Y bueno, te dejo en este capítulo, en este capítulo del curso, el notebook que usé para realizar esto y demás. Simplemente aquí te estoy dando una introducción al análisis de datos y poco a poco nos vamos a ir introduciendo a los algoritmos de Machine Learning y vamos a ver cómo resolvemos este tipo de datasets con los diferentes algoritmos que vamos a ir aprendiendo en el curso. Entonces, esto es simplemente una introducción al análisis de datos, pero tenemos muchísimos más datasets que vamos a utilizar para entrenar los modelos que vamos a estar desarrollando desde cero. Espero que te esté gustando el curso, recomiéndalo, suscríbete a mi canal de YouTube, búscame como Sunday de Quant. Tengo 3 cursos gratuitos. Y bueno, te veo en el siguiente capítulo del curso.